dia, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estar Amén, queridos amados hermanos y hermanas, es bueno estar en la presencia del Señor, disfrutar de su mesa, del banquete, agora podemos y ahora poder juntos de su palabra. Nós estamos tendo comunhão Nosotros estamos teniendo comunión con respecto al Evangelio de Juan, 14, capítulos 14, 15, 16 y 17, que é uma porção da palavra muito importante. que es una porción de la palabra muy importante. Por que essa porção da palavra é muito importante? Porque foram ¿Por qué esa porción es tan importante? Porque fueron las palabras finales del Señor seus discípulos. para sus discípulos. Un mensaje Uma mensagem completa. completo. O Senhor estava para ir, El Señor estaba a punto de partir y los discípulos estaban sintiéndose inseguros, pensando de que sería el final de o todo. Senhor estava mostrando Mas el Señor estaba mostrando a ellos que no plano de Deus, que en el plan de Dios, Dios tenía preparado algo maravilloso, que o que ele iria passar que lo que seria o Él fim, iba a pasar no sería el fin, mas sí el comienzo de algo nuevo, especial, de algo especial, a vida dos discípulos. de algo que iba a cambiar la vida de los discípulos, como vimos Quando o Senhor veio, cuando el Señor vino. ele trouxe Deus até Él nós. trajo Dios hasta E nosotros ele passou a habitar y entre Él os homens. comenzó a habitar en medio de los Os hombres. homens começaram a ver Deus expressado Los hombres comenzaron a ver a Dios siendo expresado, manifestado. Começaram a ver as obras de Los Deus, hombres comenzaron a ver las obras de Dios, o poder de Deus. el poder de Dios. Mas agora Más ahora, o Senhor iria el Señor iria morrer, habría de partir, iria ressuscitar. de morir, iba a resucitar. E como nós vimos em João 14, Y como vimos en Juan 14, Él como o outro consolador. vendría como el otro consolador. Juan 14, 16 dice así: E ele vos dará outro consolador. y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Consolador em carne, fisicamente. El Señor era el consolador en carne, físicamente, mas después de su muerte y resurrección, vendría otro consolador, O Espírito Santo, que es el Espíritu Santo, como o Senhor no Espírito. O como el Señor el Espíritu, el consolador en el Espíritu. E nós estamos vendo como Y nosotros estamos viendo cómo eso es algo tan importante y cómo eso que mudou nossas vidas e tem que es algo que cambió nuestras vidas y que tiene que continuar cambiando nuestras vidas. perceber Necesitamos isso que o Senhor percibir está eso que el Señor apresentando está presentando nesses capítulos. en estos Hoje nós capítulos. vamos concluir o capítulo 14. Hoy vamos a concluir el capítulo 14. Então, vamos Entonces retomar vamos a retomar paramos ontem à noite. desde el punto en donde paramos en el anterior mensaje, versículo 24. Vamos a ver el versículo 25 que dice: Estando ainda convosco. os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Señor estaba hablando cosas que habrían de acontecer. Não tinha acontecido. Aún no habían O Senhor sucedido. estava falando pessoalmente Mas el Señor estaba hablando personalmente para los discípulos eso. E aí nós temos o versículo 26, que é versículo muito importante. Que Y ahí diz, tenemos "Mas o el versículo 26, que es algo muy o importante. Espírito Santo, Mas a el quem Consolador, enviará em meu nome, esse el vos Espíritu Santo, ensinará a quien el todas Padre as enviará en mi nombre, coisas, e Él vos os fará enseñará todas las lembrar cosas y os hará recordar o que vos tenho todo lo que yo os he dicho. Aqui o Senhor menciona novamente Aquí el Señor menciona nuevamente al Consolador. no versículo Había mencionado en el versículo 16. Ahora en el versículo 26, Él menciona nuevamente, mas Él da más detalles. Él dice: Consolador o Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Aquí el Señor dice claramente quién sería ese Consolador, el Espíritu Santo. Y sería enviado en nombre del Señor. Eso significa de que el Espíritu iba a continuar la obra del Señor. Lo que el Señor hacía aquí en la tierra, ahora el Espíritu
y va a continuarlo en el interior de ellos, en el interior de los discípulos y por medio de los discípulos. Entonces el Espíritu y el Señor no se pueden dividir. Hay versículos, 1 Corintios 15:45 dice que el último Adán se hizo espíritu vivificante, ¿verdad? Entonces podemos ver, amados hermanos, amadas hermanas, lo que el Señor estaba hablando. ¿Quién iba a continuar haciendo la obra? Era Él, mas en forma de espíritu y por medio de nosotros en nuestro interior. Me gustaría también enfatizar lo siguiente, el siguiente punto. Aquí, Él llama al Consolador de Espíritu Santo. Observe esa característica, santo. Eso quiere decir que donde el Espíritu actúa, ahí hay santificación. Más tarde es mencionado el espíritu de poder. Mas espíritu de poder, ¿es para qué? Es para subyugar al enemigo. Es para derrotar al enemigo. Mas cuando se habla de que el Espíritu Santo, la cuestión de la santidad, es para nosotros. Hermanos, ¿están comprendiendo? En nuestra experiencia del Espíritu debe ser santidad. Esa es la característica principal. No es el poder. Poder es contra el enemigo. Usted va a utilizar poder contra un hermano. El poder es contra el enemigo. Mas la santidad es para nosotros. Es para hacernos que seamos a imagen de Dios. Entonces, si yo doy énfasis al Espíritu, yo necesito dar una mirada a la cuestión de la santidad en mi vida. Yo soy separado de las cosas del mundo. Vimos que el Señor habló claramente. Cuando habló del otro consolador, aquel versículo que es el 16. El Espíritu que verdad no puede ver el mundo, ni lo puede conocer. ¿Por qué? El mundo no consigue recibir las cosas del Espíritu y no conoce las cosas del Espíritu. Solamente quien cree en el Señor puede ver y conocer las cosas de Dios. Por eso ese aspecto de la santidad es tan importante. Cuanto menos del mundo, cuanto más del mundo tenemos en nuestro interior, menos del Señor vemos. Mas cuanto más de la santidad del Señor nosotros tenemos, más nosotros vemos y conocemos. Entonces el énfasis del Espíritu está en la santidad. Está en Dios dispensarse a sí mismo a nosotros. El énfasis del Espíritu no está en el poder. Hermanos, ¿están comprendiendo? No estoy diciendo que el Espíritu no tiene poder, tiene autoridad, más nosotros estamos aplicando a nuestras vidas. Es el Espíritu que va a santificarnos cada día más. Y aquí nos dice aún que sería enviado en nombre de Él. Vamos a leer nuevamente aquí. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Y ahí el versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, aquí dice, en el versículo 26 dice, el Padre iba a enviar. Mas ahora vean, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26.
Dice, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha só, aqui o Senhor Jesus ha de dar eu vou testimonio de enviar. mí, Naqueles aquel dois que yo versículos enviaré. mencionou que o Aquellos dos Pai iria versículos se enviar. dijo de que el Isso Padre iba a mostra enviar. que o Senhor e o Pai são um. Eso muestra de que el Señor y el Padre son uno. Amém? Amén. El versículo 26 del capítulo 15. Precisamos agora dar atenção a Necesitamos outro dar ponto atención muito ahora a otro importante punto muy que está importante nessa que está en esa porção, que porción, diz assim, que dice así. esse Consolador, que é o Espírito Santo, no versículo Ese 26, consolador que es el vos Espíritu Santo, ensinará todas as coisas e que es vos el Espíritu fará Santo, lembrar les de enseñará tudo todas las que cosas. vos tenho dito. Aqui, irmãos, nós precisamos Aquí, ver hermanos, necesitamos ver dos cosas. tem coisas que nós não sabemos, não Hay cosas que no conhecemos, sabemos, no ainda não conocemos, porque el falou. Señor aún no habló. Então, por isso que aqui diz, Entonces, por eso aquí o dice, Espírito Santo vai nos el Espíritu Santo nos enseñará. para aquilo que o Senhor já nos ensinou. Para aquello que el Señor ya nos enseñó, Él nos hará recordar. Tá vendo? Nos fará ¿Lo ven aquí? lembrar. Él nos hará recordar. Tem coisas que o Senhor continua nos ensinando, mas é por meio do Espírito. Hay cosas que el Señor nos continúa enseñando, mas es por medio del Espíritu. Y eso, hermanos, necesitamos Experimentar. experimentarlo. Sabe, a nossa alegria é que quando nós Saben, nuestra alegría es que cuando comenzamos a hablar para los hermanos, voltem o seu ser à Bíblia. vuelvan su ser a la Biblia, lean la No Biblia. Brasil inteiro nós falamos para os irmãos. Os irmãos começaram Eso a en ler. todo el Brasil. Lo hablamos y los hermanos comenzaron a leer. ¿Saben cuál es nuestra alegría? Testemunhos. Oír los testimonios. Irmãos, Hermanos diciendo, hermanos, yo estoy leyendo la Biblia. eu estou lendo a Bíblia e Deus Yo está estoy leyendo la Biblia y Dios está hablando conmigo. Eu estou lendo a Bíblia. e Estoy leyendo la Biblia y estoy Eu não comprendiendo. compreendia. Agora Yo no estou comprendía, mas ahora estoy comprendiendo la Biblia. Todo dia eu vou para a palavra de Deus. Todos los días voy a la palabra de Dios y aquella porción de la palabra habla conmigo. Aleluia. É essa a Aleluya, es esa la realidad que estamos hablando. O Espírito nos ensina. Isso foi o que o Senhor El Espíritu falou. nos enseña, eso es lo que el Señor habló. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar de todo lo que os he dicho. Entonces, hay esos dos puntos ahí que yo quiero repetir. Lo que aún no ha sido enseñado y aquello que fue enseñado. Aquello que no fue enseñado para nosotros, el Espíritu nos va a enseñar, mas aquello que ya fue enseñado, el Espíritu nos hará recordar. ¿Usted recuerda todo lo que le fue enseñado? Ay, miren, el Padre Nuestro mismo lo olvidamos a veces todo. ¿Por qué? Por falta de la Biblia. Falta de oración, falta de comunión. Y acabamos olvidándonos de aquello que un día el Señor nos enseñó. Más, gracias al Señor tenemos el Espíritu. ¿Usted ya oró así? Señor, hazme recordar todo lo que me enseñaste. Nosotros muchas veces queremos oír cosas que aún no fueron enseñadas para nosotros. Mas una cosa es importante, Señor, hazme recordar todo lo que me enseñaste. Porque lo que no puede suceder es lo que tú me enseñaste, Señor. Olvidarlo yo y no producir nada en mi vida. Señor, hazme recordar. Hazme recordar todas las veces que apareciste a mí y hablaste conmigo. Yo necesito recordar, Señor. Y tú prometiste de que el Espíritu me haría recordar.
No solamente hacerme recordar, sino también el Espíritu habría de enseñarme. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él enseñaba a los discípulos. Y el Señor estaba ahora en ese momento hablando a los discípulos. Cuando yo estaba con ustedes, yo les enseñaba a ustedes qué hacer en cada una de las situaciones. Mas ahora yo me voy. Mas el Espíritu va a continuar ese trabajo. Eso no quiere decir de que ustedes ahora, de ahora en adelante, no van a aprender nada más. ¿Por qué? Porque así como yo os enseñé, el Espíritu va a enseñarles. ¿Y cómo es que el Señor enseñaba? Ponía a los discípulos en un salón de clases y daba lecciones todos los días. Él enseñaba a los discípulos en el vivir diario, en las varias situaciones que ellos encontraban. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos situaciones, aparece un enfermo aquí, allá otra situación, y ahí se aprovechan esas situaciones. El Señor aprovecha esas situaciones para enseñar a sus discípulos. Hoy el Señor ya no está más físicamente en nuestro medio. Mas Él dejó de enseñar. No, ahora enseña como el Espíritu. Y hermanos, quiero que presten atención. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él enseñaba a los discípulos en las situaciones del día a día. Hoy en las situaciones del día a día, Él continúa enseñando. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos o no aprendiendo las lecciones de nuestro día a día que el Espíritu quiere enseñar? Muchas veces encontramos para nós, filhos de Deus, existe azar e sorte? Existe? Não, existe direção de Deus. Para nosotros existe la dirección de Dios. Surgió una situación. El Espíritu puede o no enseñarnos una lección en esa situación. ¿Puede o no puede? La verdad es que puede. Incluso en las discusiones entre hermanos, discípulos discutiendo entre sí. ¿Quién es el mayor? No, yo soy el mayor, y etcétera, etcétera. Discutiendo entre sí. Y el Señor dice, vengan acá. Y el Señor enseñaba algo. Él no llamó a los discípulos, todos castigados. No, nada de eso. Él enseñaba. La palabra de Dios dice así. La palabra de Dios lo dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ese os enseñará todas las cosas y os hará recordar de todo lo que os he dicho. Hermanos, ¿creen o no en esa palabra? ¿El Espíritu quiere enseñar o no? Por ejemplo, ayer oímos el testimonio de José Roberto. Él estaba con conjuntivitis de aquellas que son fuertes y entonces pasó por momentos difíciles. Pidió mucha oración de la iglesia. Todos oramos por él. Ayer él dio testimonio, la lección que él aprendió. El Espíritu estaba enseñándole a él. En medio de la conjuntivitis. Estás cuidando de tu ojo físico, mas ¿cómo están los ojos espirituales? Se coloca colirio de 4. E nós vimos que Apocalipse 3, ali na igreja de Laodiceia, o Senhor diz para que comprasse colírio para os seus olhos, né? Espíritu dice de que compren colirio. ¿Para dejar qué? Para dejar en la mesa, para dejar dentro de la gaveta guardado. No, si es para comprar colirio, es para aplicarlo. Si colirio se aplica, el colirio físico se aplica de... A veces estamos ciegos muy duramente y no conseguimos ver y no aplicamos. Y uno está tan ciego que dice, no, de 4 en 4 horas no, de 8 en 8 horas. Si José Roberto hubiera hecho eso, ¿qué hubiera sucedido? Miren, incluso de madrugada hay que despertar y ponerse el colirio de 4 en 4 horas. Se le recetó eso a José Roberto y él fue obediente. Ahora, cuando el Señor dice así,
Hay que colocar colirio de 4 en 4 horas. ¿Usted es obediente así? ¿Usted es obediente de esa manera? Hermanos, ¿entienden lo que el Espíritu quiere enseñarnos? A través de las situaciones, nos enseña. Y aún más. Muchas veces, en medio de la situación que estamos pasando, nos acordamos de un versículo. Y aquel versículo nos da fuerza. Es el Espíritu, haciéndonos recordar lo que había sido enseñado. Usted está viendo cómo eso es práctico y real. La cuestión es, ¿estamos o no dispuestos a estar abiertos y aprender? Esa es la preciosidad del Espíritu en nosotros. Primera Juan. Primera Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces aquí habla de la unción que nos enseña. Ese es el Espíritu Santo enseñándonos. En Primera Juan. Podemos ver al apóstol Juan. Él ya tenía experiencias de ese hecho. Y habla de ese mismo hecho con otras palabras. Y es una lección que debemos profundizar en nuestro día a día, que debemos profundizar en los días de hoy. Vamos a ver también algo que el apóstol Pablo, habíamos leído ya esta porción en uno de los mensajes anteriores, mas vamos a ver otro aspecto sobre el Espíritu enseñándonos. 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que el Espíritu viene a enseñarnos no son las cosas de este mundo, son las cosas de Dios. El Espíritu no nos enseña sabiduría de este mundo. La Biblia nos dice de una manera muy clara de que nosotros tenemos aquí dos tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría de este siglo. El Espíritu lo que nos enseña es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría de este siglo. Paulo estava falando para os coríntios que estavam dando muita atenção às filosofias. Pablo habla a los corintios de que estaban dando mucha importancia a las cosas de este siglo, filosofías, fábulas, esas cosas de las ideologías. Hoy, muchos dan atención a esas ideologías y dan poca atención a la palabra de Dios. Muchos dan mucha atención a la sabiduría de este siglo. Mas no dan atención a la sabiduría de Dios. Pablo explica eso. Miren, yo manifiesto la sabiduría entre los entendidos. Yo no hablo de la sabiduría de este mundo, hablo de la sabiduría de Dios. Mas hablo entre los experimentados. Esta palabra experimentados, es teleios en griego, que significa hombres, adultos y maduros.
Eso nos muestra que las cosas espirituales necesitan de la vida y madurez para ser comprendidas. Un niño no tiene discernimiento. Se le dice al niño, no pongas todo en tu boca. Mas ahí hurgó, lo tomó y lo coloca en la boca. Si no lo hurgó, lo tomó, también lo coloca en la boca. Entonces, un niño acepta todo, mas un hombre maduro no. Un hombre maduro tiene discernimiento. Y esa sabiduría que es de Dios es algo muy especial. Por eso el versículo 9 dice, de 1 Corintios 2. Voy a hablar un poco más aquí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, Pablo dice, voy a hablar de la sabiduría de Dios, que estaba oculta, que nadie conocía, mas que Dios ya había ordenado, preparado, ¿para qué? Para nuestra gloria. Entonces la sabiduría de Dios produce algo en nosotros. ¿Qué es la gloria? Versículo 8. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Eso muestra de que cuando nosotros conocemos la sabiduría de Dios, dejamos de hacer muchas cosas. Hermanos, ¿están comprendiendo lo que este versículo quiere decir? Sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, cuando conocemos las cosas de Dios, cuando conocemos la sabiduría de Dios, dejamos de hacer muchas cosas que el mundo hace. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí nos habla de que Dios nos reveló por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu va a enseñarnos? 14:26, ¿qué dice? De que el Espíritu habría de enseñarnos, y Él va a enseñarnos que las cosas de las profundidades, de la profundeza de Dios. Y ese versículo 9 de 1 Corintios 2 dice, ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni han subido en corazón de hombre. Así son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí podemos ver. Temer a Dios, creer en Dios, adorar a Dios, todo es correcto. Mas amar a Dios está en primer lugar. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Amar a Dios. Y ahí, como vimos ayer, si yo amo al Señor, yo guardo su palabra, yo amo su palabra. ¿Usted quiere recibir la revelación de las cosas profundas de Dios? Eso es prometido para aquellos que lo aman. Solo creer en el Señor. Aún no es suyo más. Si usted ama, usted va a recibir la revelación. Porque la palabra de Dios dice, Dios ha preparado para aquellos que lo aman.
Por eso es importante tener madurez, disfrutar del Señor, buscar al Señor, experimentar al Señor, percibir, participar. Y cuando 1 Corintios 2 dice, no versículo 9, Y cuando 1 Corintios 2 en el versículo 9 dice, como está escrito, ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni jamás subió en corazón de hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que o amam, que lo aman. Paulo está mencionando Isaías 64, versículo 4. Pablo está mencionando Isaías 64, versículo 4, más aplicando a la realidad del Nuevo Testamento. Isaías 64, 4 es aplicado para el pueblo de Israel en la realidad del Antiguo Testamento, más cuando Pablo menciona, él ya mencionó de una manera aplicada. Y lo que dice Isaías 64, 4. Diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, além de ti, que hiciese trabalha para por el que en Él espera. ele espera. O que nós temos que fazer agora? Pegamos esses dois versículos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tomar esos dos versículos, Isaías 64, 4 y 1 Corintios 2, 9, y colocar juntos Então, essa porção se abre. para que esa porción se abra para nosotros. 64, 4 diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se ouviu, nem com olhos se viu. A 64, 4 de correspondência Isaías no que Novo dice, Testamento é, nunca se oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios. nem jamais penetrou Más, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 2, 9, dice Então, nós temos ponto de a que mais aqui, a questão do cosas que coração. ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Aquí tenemos otra cuestión del corazón. Aqui no Novo Testamento diz que é que os En el Antiguo olhos viram, Testamento não dice, viram, ¿qué es lo nem que ouvidos ojos no vieron, ni ouviram, oyeron, entrou em coração ni han humano? subido en corazón de hombre? Aquí dice, lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. ¿Qué dice Isaías 64, 4? Que não foi visto, ouvido? Deus, além ¿Qué fue de no ti, visto, trabalha oído? para aquele que Dios nele fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Entonces, dessas duas porções. vamos a hacer O que Deus tem el preparado juntar para esas dos Ele mesmo. porciones. Dios ha preparado para aquellos que lo aman, ¿qué cosa? Él mismo. Por eso el Espíritu va a revelar, va a ir revelando las profundezas de Dios. Deus está dando a nós, Porque Ele Dios mesmo. está dando a nosotros Él mismo. ¿O usted cree de que ese ojos que vieron, oídos no oyeron Dinheiro, y carro, que no subió en corazón humano? Eso es casa, auto, palacio, casa, palácio, todo dinero, mundo casa, vê, auto, palacio, todos ven. todo mundo ouve. Todo mundo O oye. coração de todo mundo do mundo. Está en el corazón de todos allá afuera en el mundo. Então não é nada disso, é Deus. No es nada de eso entonces, es Dios. E outra coisa, aqueles Y otra que o cosa, amam, aquellos que lo aman. a correspondência no Antigo Testamento é La correspondencia en el Antiguo Testamento aquele es que nele espera. aquel que en Él espera. ¿Están viendo eso ahí? Esses dois versículos Cuando usted junta esos dos versículos, se abre. un universo se abre. Nós então passamos a perceber alguma coisa muito grande. Deus que trabalha. Comenzamos a percibir algo muy grande. aquele que Dios es quien trabaja para aquellos que en Él esperan. trabalhar para Mas aquele ese que trabajar nele espera, para aquel que en não é Él espera trabalhar no es por un fora, trabajar é por um fuera, trabalhar es un interior. trabajar interior. Deus trabalhar para aquele que nele espera, Dios trabajar para não é aquel que en para Él espera no es para dar un carro, un auto, una para casa, torná-lo um vencedor, es para hacerle un é para vencedor, torná-lo testemunha de Deus. es para hacerlo testimonio de Dios. Primeira Coríntios 2:11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Porque Deus, ninguém as conhece, que no si el senão hombre es o que Espírito conoce de Deus. las Aleluya. cosas del hombre, Ese y Espíritu asimismo el de Espíritu de Dios Dios conoce las cosas de Dios. Ese Espíritu hoy habita en nosotros, en nuestro espíritu, y nos enseña y dispensa quién es a nós Dios o que Deus y é. dispensa a nosotros lo que Dios es.
Versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Y ahora el que versículo vem de 12, y Deus, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Está vendo? O Espírito nos ensinando. El Espíritu enseñándonos, puede verlo, nos enseña. Versículo 13, disso também Versículo falamos, 13 não em dice, palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas ensinando por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas espirituales son reveladas, transmitidas, comprendidas en la esfera espiritual, conferindo coisas espirituais com homens espirituais, acomodando lo espiritual a lo espiritual. palavras espirituais. Palabras espirituales con palabras espirituales. Versículo 13, disso também falamos, Versículo 13 não em dice, palavras ensinadas lo cual pela también hablamos, sabedoria no con humana, palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aí, Ahí, ó, versão King James miren eso, versión King James actualizada dice, en la parte final del versículo 13 dice, interpretando verdades espirituales para los que son espirituales. Versículo 14, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, Ahora, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque elas se discernem. las que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si estamos en nuestra carne, no vamos a aceptar lo que Dios preparó para nosotros. Vamos a creer de que, es locura. Coisas já rejeitamos porque nós ¿Cuántas cosas ya rechazamos porque estábamos en la carne? Versículos 15 e 16, porém o homem espiritual julga todas Versículos as coisas, 15 y 16. mas ele mesmo não é En cambio, el julgado espiritual por juzga ninguém, todas las pois cosas, quem conheceu pero él no es a juzgado por Deus nadie. que possa instruir? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se nós temos espírito e aquele que se une ao Senhor é o Si tenemos el Espíritu, nós temos a mente de Cristo. Significa pensar. y quien tiene el Espíritu del Señor, un espíritu es con Él. Pensamos como Él piensa. Queremos lo que Él quiere. Amar o que Cristo ama. Amar lo que Él ama. Bom, vamos voltar para Bueno, vamos a volver a 1 Juan 14. Em 1 João 14, no versículo 26, o Senhor diz En assim, 1 Juan 14, né, o el versículo Consolador, 16 dice o así. Espírito Santo iria ensiná-lo todas as coisas, ensiná-los, El Consolador faria lembrar. habría de venir a enseñarnos todas las cosas, nos haría recordar todo lo que sería dicho. Y versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es una palabra nuevamente de refuerzo para aquel punto que hablé. Los discípulos tenían miedo. Estaban con miedo, ¿verdad? Más ahí existe algo muy especial. Me gustaría compartir con los hermanos. Ustedes saben de que la costumbre, en el pasado, en aquella época, una persona se va, desea paz a otra persona. La paz sea contigo. Me voy. Me estoy retirando. La paz sea contigo. Entonces, hoy, muchas veces se complementa con eso. Miren, el Señor estaba yéndose. Estaba partiendo, mas Él, dentro de Él, no era, quédate en paz. No era algo de boca. Porque para nosotros hablar de paz, paz, quédate en paz, ¿conseguimos dar paz? Yo no consigo dar paz a nadie, solo Dios consigue darla. Mas, aquí, ¿qué dice el Señor? La paz os dejo, mi paz os doy. Eso quiere decir, yo voy a volver a ustedes, voy a devolverles mi paz, voy a dar y entregarles eso. El Señor iba a morir. Ya estaba en la última noche con los discípulos, ya pronto iba a morir. Si era su última noche, si esta fuera su última noche, ¿cómo estaría usted? Tranquilo, calmado. Miren lo que el Señor está hablando para los discípulos. Él iba a morir y Él dice así: yo les dejo mi paz.
Él tenía paz incluso enfrentando la muerte. Nós perdemos a paz com muitos problemas que surgem na nossa vida, não é? E não é a morte. Perdemos la paz con muchos problemas que surgen en nuestra vida y no es muerte específicamente. Mas si el Señor podía tener paz frente a la muerte, A paz que Ele está deixando para nós não pode dar paz na la paz que Él estaba dejando para nosotros no puede abundar en esa situación que estamos viviendo. Puede. Ele diz, não dou como o mundo dá paz. O Y Él mundo dice, yo no doy deseja paz pronto como del mundo. Muitas vezes o cara quer paz. El mundo mesmo, dice, puedo dar paz, mas no es así. Uno puede estar dando paz en el mundo, más dentro de él puede estar anhelando guerra. Y el Señor cuando dice, yo os dejo la paz, mi paz os doy, Él no lo dice como lo da el mundo. Él dice eso claramente, no doy como da el mundo. Y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O Senhor estava indo. El Señor se estaba Ele yendo. não tinha riquezas para deixar para os Él no tenía riquezas para dejar a los discípulos. Miren, mis finanzas, mi economía, todo tengo esto aquí, les voy a dejar, tengo 5 casas, se las dejo a ustedes. No, nada de eso. O que ele deixou para os discípulos? Lo que Él dejó para los discípulos, ¿qué fue? La paz y el Espíritu. Isso é que tem valor. Eso es que tiene valor. E Filipenses 4, versículos 6 a 7 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Filipenses Deus as vossas 4. petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede Versículo todo 6 nos dice: entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con toda oración de gracias. Não compreendem. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gente no puede entender cómo tenemos esa paz frente a las situaciones que vivimos. Las personas no comprenden cómo usted puede tener paz. E aqui fala dessa paz de Deus, guardar Y o aquí habla de nosso esa paz de coração Dios. Habla de guardar nuestro corazón y nuestra mente. Entonces es algo que nosotros sentimos y pensamos. Una cosa es usted no sentir paz. Otra cosa es usted no tener paz por todo lo que usted piensa. Mas aquí habla de guardar el corazón, guardar la mente, guardar lo que sentimos y lo que pensamos. La paz de Dios va a guardarlo, y esa paz que excede todo entendimiento. Ya hablé varias veces. Yo voy a dar un ejemplo. Se cuenta una historia. Se pidió de que varios pintores pintaran un cuadro que pudiese describir la paz. Ahí entre los finalistas quedaron 2 cuadros. Un cuadro que mostraba un cielo azul, nubes, sol brillando, los niños, las personas sentadas en pasto verde, sombra, un picnic, niños jugando, divirtiéndose. Aquel cuadro, todo el mundo sonriendo. Eso aquí es uno de los finalistas, más el otro cuadro finalista mostraba una noche de tempestad con relámpagos en medio de un mar revuelto. Se tenían piedras que salían en medio del mar y del medio de esa piedra un ave muy tranquilo en medio de aquella roca. Cuando el mar está revuelto, la tempestad está viniendo, aquella ave estaba tranquila. Y ese cuadro fue el que tomó el primer lugar. ¿Por qué? Porque aquel otro cuadro, donde todo era bonito, era una paz que venía de fuera. Aquel cuadro de aquel ave en medio de aquella peña, de aquella roca, en esa noche de tempestad, del mar agitado, mostraba una paz que venía de dentro. Amados hermanos y hermanas,
La paz nuestra viene de dentro y no viene de fuera. No viene de las circunstancias. Y esa paz es la paz que Dios quiere darnos, que el Señor nos da. Juan 14:28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora es lo que os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Yo me voy, mas voy a regresar. Si ustedes me amaran, quedarían muy alegres. Si ustedes supieran lo que voy a hacer, es como la vida de ustedes va a cambiar. Ustedes no quedarían tristes en este momento. Ustedes estarían alegres. Hermanos, entonces al leer Juan 14, tenemos que quedarnos alegres. Aleluya. Porque hoy Cristo habita en mí. Y el versículo 29 dice: les digo todo esto antes de que acontezca, para que cuando suceda creáis. Cuando suceda, crean. Amén. Y ahí, versículos 30 y 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. No voy a hablar mucha cosa ya, mas el príncipe de este mundo ya viene, por eso es de que lo digo. Satanás iba a preparar todas las cosas para que el Señor muriera. Mas el Señor dijo: ese príncipe del mundo no tiene nada en mí. En mi interior no tiene base para actuar. Y ahí, amados hermanos y hermanas, existe una gran lección. Existe alguna cosa que guarda usted en su interior, en su corazón, que ha servido como base para Satanás actuar, en su vida o no. Muchas veces usted no quiere perdonar a una persona. Usted está alegre. Y cuando usted recuerda a esa persona, su alegría se va. Entonces la falta de perdón y la base es la base que Satanás tiene para derribarle en cualquier momento. El Señor dice: nada tiene en mí, Satanás, el príncipe de este mundo. Yo no doy ninguna base para que él actúe. Mas, amados hermanos y hermanas, vamos a quitar toda base, cualquier base que el enemigo haya establecido en nuestro interior o quiere establecer en nuestro interior. Puede ser cualquier cosa. 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. El Señor dice: yo voy a la muerte, voy para cumplir la obra de la redención. Yo no estoy yendo a la cruz porque Satanás creó la situación. Yo estoy yendo a la cruz porque yo lo hago porque Dios me ordenó. No es porque Satanás ordenó. Yo amo al Padre, yo quiero hacer la voluntad del Padre, yo voy a hacer la voluntad del Padre y todo lo que suceda conmigo, de aquí en adelante, yo estaré atendiendo lo que el Padre me ordenó. Llegó ese momento ahí y dice: levantémonos y vámonos de aquí. Estaban en aquel ambiente, habían acabado de comer, habían lavado los pies, había esa cuestión en la que hablaron, y bueno, él dijo: levantaos y vámonos de aquí. Y así termina Juan 14. Ese levantaos, vámonos de aquí, tiene dos aspectos. Aspecto físico, bueno, irse. Más sabemos de que Juan, ahí cuando el Señor habló en Juan 15, 16 y 17, entonces ahí aún hay más. Y si Él habló dentro de esa casa, o habló en el camino, o donde Él habló, la Biblia no registra, mas aquí Él habló tal vez: levantaos y vámonos de aquí. Ellos se estaban preparando para que el Señor continúe hablando. Tal vez puede ser, mas se refiere a algo físico. Mas existe otra aplicación que hacemos espiritualmente. ¿Por qué?
Levantaos, vámonos de aquí. Es porque Juan 15 habla de la vid. Entonces el Señor también, usted puede hacer la siguiente aplicación, decir así, a esa realidad que se habló en Juan 14. Ahora vamos a salir de Juan 14 y vamos a entrar en Juan 15. Vamos ahora a entrar en la vid, que es una nueva realidad y que será compartida en el próximo mensaje. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Que estas palabras de Juan 14 nos fortalezcan y nos hagan experimentar al Señor de una manera viva y real. Amén. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, amadas hermanas, por estas palabras maravillosas. Gracias al Señor porque Él está hablando con nosotros, hermanos, de que podamos, ¿no, Señor Jesús, ver, ¿no?, todo aquel impedimento que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, aquello que tal vez da espacio para que Satanás actúe, que podamos retirarlo en el nombre del Señor, que podamos así también, hermanos, ¿no?, Señor Jesús, ver de que el Espíritu de Dios habita en nuestro espíritu y nos enseña todas las cosas, de que todo lo que el Señor nos ha revelado, el Espíritu puede recordarnos, y aquello que aún no hemos recibido revelación de alguna cosa de parte de Dios, podemos recibirlo por medio del Espíritu. Amén, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Les animamos a que podamos dejar un me gusta al mensaje. Amén, Señor Jesús. Les animamos a que también podamos dejar un comentario, la porción que hemos disfrutado, un Jesús es el Señor, un amén. Señor Jesús, hermanos, realmente eso es de mucha bendición y de mucho ánimo para los hermanos, para cada uno de nosotros también. Y Señor Jesús, hermanos, también podamos compartir en las redes sociales el mensaje, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en las redes sociales que dispongamos, podamos compartir. Y asimismo, hermanos, también, ¿no? Señor Jesús, en el anterior mensaje, ¿no?, que hemos estado compartiendo, hermanos, se ha subido, ¿no?, la palabra junto con un bosquejo. Amén, Señor Jesús, el mensaje tenía disponible un bosquejo, entonces podemos descargarlo directamente de la parte de la descripción del video. Amén, Señor Jesús. Así también, en este mensaje podemos descargar el bosquejo en la parte de la descripción del video, hermanos. Es el link azul, ahí mismo nos dice. Amén, Señor Jesús. El link del bosquejo está disponible para todos, hermanos. Podemos hacer un seguimiento del mensaje, podemos subrayar aquellas palabras clave y ciertamente va a ser de gran ayuda, hermanos, para que podamos seguir rumiando la palabra. Amén. Jesús es nuestro Señor, amados hermanos. Todo esto es preparado con mucho amor para todos ustedes. Y pues que el Señor los bendiga mucho, amados santos. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y pues les animamos también, hermanos, a seguirnos en lo que es el canal de difusión en WhatsApp, hermanos. Ahí vamos subiendo los links. Así también, hermanos, la información de las próximas transmisiones. Estemos atentos a las redes sociales. Les vamos a pasar el link aquí también del canal de difusión en WhatsApp, hermanos, para que podamos unirnos, estar al tanto de los siguientes mensajes. Y pues continuemos compartiendo. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan un reparador descanso. Y nos vemos en una próxima oportunidad.